Una esfera metálica emerge en Booger, Colombia, y en cuestión de horas Internet insiste en que ha sido radiografiada, exponiendo una capa exterior sin fisuras y una extraña estructura interna. Entonces la historia se fractura. Dos versiones rivales del mismo objeto comienzan a circular, dividiendo la narrativa en dos. Ya no hay datos en bruto, solo capturas de pantalla y contradicciones que se propagan cada hora. El peso reportado cambia, el número de nodos internos cambia. El escaneo que se suponía que lo resolvería todo, en cambio, desmantela el misterio. ¿Cómo se investiga algo cuando cada supuesta prueba divide los hechos en lugar de aclararlos? En ese punto, la esfera de Booger deja de ser solo un objeto y se convierte en una lucha sobre lo que es real. Los relatos describen el escaneo como casi quirúrgico en su precisión. Una esfera de metal pulido de aproximadamente medio metro de diámetro, sin soldaduras ni costuras visibles. El exterior, según las afirmaciones más extendidas, es tan liso que refleja la luz de tal manera que sus bordes parecen desvanecerse. Las imágenes de rayos X, o lo que se presenta como tales, sugieren capas internas. 3 capas concéntricas, cada una de apenas unos milímetros de grosor, encajadas una dentro de otra como muñecas rusas. En su interior, comienza el verdadero enigma. En lugar de un interior vacío, las imágenes muestran un anillo de esferas más pequeñas, a menudo denominadas nodos o microesferas, dispuestas alrededor de una densa masa central. Algunas descripciones cuentan 9 de ellas, otras afirman 16 o incluso 18. Cada nodo parece perfectamente esférico, uniformemente espaciado e incrustado en el metal como si hubiera sido diseñado deliberadamente. A medida que circulan las descripciones, se vuelven más extrañas. Hay menciones de hebras similares a fibras que unen el núcleo a la cubierta exterior, e indicios de una disposición radial que parece diseñada intencionalmente en lugar de accidental. Se dice que la composición de la cubierta es de aproximadamente un 95% de aluminio, con trazas de níquel, cobalto y titanio, una aleación que no coincide claramente con ningún material industrial estándar. Se dice que tenues símbolos grabados recorren la superficie en patrones repetitivos que nadie ha podido identificar ni relacionar con ningún sistema de escritura conocido. Las imágenes escaneadas no provienen de una única fuente verificada. Algunas son capturas de pantalla, otras están recortadas o con filtros intensos, y ninguna incluye datos sin procesar. Cada imagen incluye un pie de foto, una marca de agua o una indicación sobre el laboratorio o la máquina que la produjo. Aún así, una característica se mantiene constante en todas las versiones. El objeto parece completamente sellado, sin tornillos, sin paneles, sin puntos de acceso evidentes. Solo una esfera lisa que oculta complejas características internas, presentada como si esperara una interpretación. Se suponía que la radiografía aportaría claridad. En cambio, se convierte en la puerta de entrada a una mayor confusión. Toda imagen vinculada al escaneo de la esfera de Booger conlleva un problema fundamental. No contiene datos brutos. En lugar de archivos originales, el público recibe capturas de pantalla recortadas, comprimidas y desprovistas de contexto. Algunas muestran el nombre del laboratorio o una marca de agua, pero ninguna incluye lecturas técnicas. No hay metadatos, marca de tiempo, identificación de la máquina ni información sobre la configuración de energía. Nadie ajeno a los responsables originales puede verificar la calibración, el grosor del corte ni siquiera confirmar qué centro realizó el escaneo. Ni una sola publicación viral enlaza con un archivo DICOM original, ni con un informe radiológico estándar. Esta ausencia no es trivial. En la ciencia de la imagen, la brecha entre los datos de escaneo sin procesar y una captura de pantalla es enorme. Los archivos sin procesar permiten a expertos independientes reprocesar imágenes, contar características con precisión e identificar artefactos. Las capturas de pantalla fijan todo en su lugar: el ángulo, el contraste y el encuadre elegidos por quien las compartió primero. Si un nodo se ve perfectamente redondo o una fibra parece real, no hay forma de saber si refleja el objeto en sí o un subproducto de la configuración de la imagen. Las afirmaciones sobre el equipo utilizado, a veces un sistema de rayos X6, a veces un sincrotrón, a veces algo sin nombre, circulan sin documentación. No se han publicado hojas de calibración, protocolos de escaneo, ni registros de la cadena de custodia. Ni siquiera existe una lista confirmada de los laboratorios que supuestamente manipularon la esfera. ¿Esta brecha probatoria significa que el momento de los rayos X no se puede verificar ni repetir? Cualquiera que intente confirmar el recuento de nodos, el grosor de la carcasa o la composición del material se queda con la incertidumbre. La historia continúa evolucionando, pero la prueba permanece congelada en el nivel de las capturas de pantalla. El escaneo de la esfera de Booger es menos un resultado científico y más un rumor ilustrado con imágenes. Principios de marzo de 2025. Booger, Colombia. Una familia que vive en las afueras del pueblo descubre una esfera metálica que brilla en la hierba tras una noche que describen como llena de luces extrañas. El objeto es pesado, de unos 50 centímetros de diámetro,
y casi perfectamente redondo. Se siente frío al tacto, incluso después de estar expuesto a la luz solar directa. La familia nota marcas tenues, líneas y símbolos grabados en la superficie con patrones que no pueden descifrar. Cuando intentan rodarla, la esfera se mueve con más facilidad de lo esperado, a veces desviándose de su curso como si la guiara su propio impulso. La noticia se extiende rápidamente. Llegan los vecinos. Los videos muestran cómo la esfera se manipula con las manos desnudas. Se coloca sobre soportes improvisados y se mide con una cinta métrica. En un clip, una báscula de cocina marca poco más de 11 kilogramos. Otro video, grabado días después, muestra un peso cercano a los 9 kilogramos. No hay registro oficial de estas mediciones, solo imágenes de teléfono que a menudo son inestables o se cortan abruptamente. En cuestión de días, los videos de la esfera circulan ampliamente en línea. Algunos se centran en los símbolos grabados en primer plano. Otros enfatizan cómo refleja la luz del sol, su superficie similar a un espejo oscureciendo su contorno. Unos momentos muestran cómo la esfera rueda más lejos de lo esperado después de un suave empujón con un palo. Los medios de comunicación locales cubren la historia, sugiriendo que podría ser un meteorito o escombros industriales, pero nadie puede explicar las marcas ni la precisión de su forma. Ninguna agencia oficial registra su llegada. No existen informes policiales, alertas de tráfico aéreo ni registros municipales vinculados al suceso. La cronología se reconstruye íntegramente a partir del relato de la familia, declaraciones de los vecinos y marcas de tiempo en redes sociales. A falta de documentación, la historia se convierte en un mosaico de recuerdos de primera mano y vídeos virales. El objeto en sí, su tamaño, peso y símbolos ilegibles, sigue siendo la única referencia sólida. Con el paso de los días, la esfera se desplaza de un lugar a otro, pasando una noche en una sala de estar, otra expuesta en un escaparate. Cada nuevo video añade detalles a la vez que profundiza la confusión. Las autoridades locales guardan silencio. Sin una declaración oficial, la especulación llena el vacío. Los pocos detalles concretos, Booger, principios de marzo, una esfera metálica de 50 centímetros grabada con símbolos, anclan la narrativa, aunque todo lo demás se desvía. La familia que encontró la esfera nunca recibió la visita de ningún funcionario. Ni la policía, ni el ejército, ni siquiera un representante municipal acudió a hacer preguntas ni a tomar declaraciones. En cambio, su casa se convirtió en una puerta giratoria para vecinos, investigadores aficionados y extraños curiosos. Los únicos registros de aquellos primeros días son videos temblorosos de teléfono y relatos de segunda mano. Todos los que manejaron la esfera recuerdan algo diferente. Una superficie que se sentía inusualmente fría, una vibración percibida a través de la piel, un leve zumbido que se escuchaba al acercar la oreja. Una de las hijas de la familia dijo que podía oír un sonido bajo y pulsante cuando se paraba cerca, como un generador lejano apenas audible. Un vecino que incursionaba en la electrónica de radio trajo un receptor de mano y afirmó detectar una señal constante entre 8 y 10 kHz. Garabateó los números en un trozo de papel, pero no se guardó ninguna grabación. La familia intentó mantener la esfera dentro, pero rara vez se quedaba en un solo lugar. La tomaban prestada, la devolvían y la pasaban, con nuevas historias cada vez. A veces permanecía tranquila en un rincón, mientras un perro se negaba a acercarse. Otras veces terminaba en un cobertizo rodeada de herramientas y piezas de automóviles, atrayendo a pequeñas multitudes al anochecer. Durante todo el proceso persistió el silencio oficial. Los equipos de noticias filmaron el exterior de la casa, pero ningún portavoz del gobierno apareció. La alcaldía no emitió ningún comunicado. El silencio no se limitó a las autoridades locales. Ninguna universidad anunció haber examinado el objeto. Ninguna agencia científica comentó sobre su origen o propiedades. Si alguien en el gobierno o el mundo académico prestaba atención, no lo decía. Esa ausencia de autoridad dio lugar a especulaciones, rumores e intentos privados de explicar lo que nadie podía confirmar oficialmente. El debate rápidamente pasó de lo que la esfera podría ser a quién, si alguien tenía la autoridad para examinarla. Algunos argumentaban que debía transferirse a un laboratorio nacional. Otros creían que debía permanecer con la familia que la encontró, sin una cadena de custodia formal, sin documentación firmada y sin supervisión oficial. La narrativa se convirtió en lo que las voces más fuertes en línea promovieran en un día cualquiera. El único consenso compartido fue la ausencia de respuestas claras. La esfera en sí era innegablemente real. Todo lo demás, su función, su origen, su significado, flotaba en el vacío creado por el silencio institucional. A medida que crecía la tensión, científicos reconocidos comenzaron a aparecer en la cobertura de la esfera de Booger. Los principales medios citaron a la doctora Julia Mossbridge, neurocientífica conocida por estudiar la percepción y las experiencias anómalas. Describió el objeto como una obra de arte hecha por el hombre, intrincado, cuidadosamente diseñado,
pero dentro de los límites de la tecnología actual. En casos inexplicables anteriores, Mossbridge se ha inclinado constantemente por las explicaciones convencionales, a menos que la evidencia exija claramente lo contrario. En el caso de la esfera de Booger, la falta de documentación y la variabilidad en los detalles no cumplieron con su estándar de algo verdaderamente extraordinario. El físico Gary Nolan, reconocido por su trabajo sobre materiales inusuales y afirmaciones relacionadas con UAP, también fue mencionado como una voz que instaba a la cautela. Nolan tiene fama de insistir en datos sin procesar, una cadena de custodia documentada y análisis revisados por pares antes de tomar en serio cualquier afirmación anómala. En el caso de la esfera Booger se le describió como poco convencido. Desde su perspectiva, la ausencia de archivos originales de escaneo, registros de laboratorio y verificación independiente significaba que la historia no cumplía los requisitos mínimos para una evaluación científica. En otros contextos, ha dicho, muéstrenme los datos. Y nada en la narrativa de Booger proporcionó ese nivel de transparencia. Ni Mossbridge ni Nolan han publicado un estudio formal sobre la esfera. Su participación se limita a menciones en los medios y resúmenes de investigadores, pero su reputación refuerza el escepticismo. Ambos son conocidos por trazar una línea firme entre lo meramente intrigante y lo extraordinario, y ambos han desestimado afirmaciones impactantes en el pasado cuando las pruebas no se sustentaban. Su presencia marca un cambio en el debate. El enfoque se aleja de lo que podría ser posible y se centra en lo que realmente se puede demostrar. Sin acceso directo al objeto o a sus escaneos, incluso los expertos altamente acreditados se quedan con las mismas capturas de pantalla y relatos de segunda mano que el público general. Esa es la influencia que ejercen. Las afirmaciones extraordinarias requieren más que imágenes virales. Requieren pruebas que cualquiera pueda examinar de forma independiente. La cobertura del caso Booger no se quedó estancada en el sensacionalismo. A medida que se difundía la noticia, el tono en los principales medios comenzó a cambiar. Titulares que antes insinuaban lo inexplicable comenzaron a citar a científicos notablemente poco impresionados por el espectáculo. En lugar de amplificar el misterio, estas voces comenzaron a contrarrestar la exageración. Los informes volvieron a citar a la doctora Julia Mossbridge, enfatizando su opinión de que el objeto parecía un artefacto complejo pero artificial, algo alcanzable con herramientas modernas. En otros casos, su enfoque ha favorecido sistemáticamente las explicaciones convencionales a menos que se enfrenten a pruebas contundentes. En este caso, la falta de registros y la falta de detalles no cambiaron esa postura. La perspectiva de Gary Nolan reforzó este cambio. Sus criterios se mantuvieron claros, sin datos brutos, sin custodia documentada, sin réplicas independientes, sin conclusiones extraordinarias. Para él, la historia de la esfera de Booger se limita a las capturas de pantalla, sin acceso a los escaneos originales ni al objeto en sí. Incluso los expertos se limitan a fragmentos. Su escepticismo no puso fin al debate, pero sí modificó su tono. La cobertura mediática se alejó de la especulación desenfrenada hacia un cuestionamiento minucioso. En lugar de maravillarse ante las estructuras sin fisuras y los nodos internos, los artículos comenzaron a preguntar dónde estaban los archivos originales, quién controlaba el objeto y por qué ningún laboratorio había publicado un informe completo. Esta recalibración no eliminó el interés, pero centró la conversación en lo que realmente podía verificarse. La pregunta central pasó de si el objeto podría ser extraterrestre hacia alguna de las afirmaciones en torno a él podía verificarse. El entusiasmo se calmó, pero las contradicciones persistieron. Sin una declaración oficial ni pruebas contundentes, el debate en torno a la esfera de Booger se centró menos en la creencia y más en la fiabilidad de lo que cualquiera podía inspeccionar con certeza. Las cifras empiezan a variar casi inmediatamente después de la aparición de los primeros videos. Las primeras imágenes muestran una báscula de cocina que marca poco más de 11 kilogramos. No hay calibración ni ángulo alternativo, solo una pantalla digital y la esfera encima. Días después aparece otro video. El mismo objeto en una ubicación diferente y la lectura se acerca a los 9 kilogramos. No hay explicación para la falta de peso, ni constancia de lo ocurrido entre tanto, ni siquiera una nota manuscrita. El peso debería ser uno de los datos más fáciles de determinar, pero se nos escapa. La misma inestabilidad afecta la estructura interna. Algunos informes afirman que los escaneos revelan 16 microesferas dispuestas alrededor de un núcleo central. Otros insisten en que la cifra es de 18. Esta discrepancia no es trivial. 2 nodos adicionales alterarían la simetría, la ingeniería implícita y posiblemente la función prevista. Un popular análisis en línea incluso sugiere que el recuento cambió tras una prueba de pulso electromagnético, lo que implica que la esfera podría reorganizarse. Ningún laboratorio ha publicado escaneos sin procesar que confirmen o refuten esta afirmación. Ningún artículo revisado por pares explica la metodología ni el margen de error. Las únicas cifras a las que se puede hacer referencia son las incluidas en capturas de pantalla, cada una recortada y filtrada por quien las compartió. La deriva va más allá de los escaneos. El peso, el número de nodos e incluso el diámetro reportado varían según la fuente.
Algunos medios se quedan con 50 centímetros, otros redondean la medida hacia arriba o hacia abajo. La composición de la aleación reportada también varía con oligoelementos añadidos, eliminados o reordenados según el recuento. Esto va más allá de un informe descuidado. Estas inconsistencias aparecen en áreas donde un manejo científico adecuado normalmente aseguraría la precisión de los detalles. Cada repetición transforma los hechos. 11 kilogramos se convierten en 9, 16 nodos en 18. El mismo objeto, la misma supuesta evidencia, y las cifras se niegan a cuadrar. No se trata de un simple error. Sugiere que al menos una versión de la historia es errónea, y posiblemente todas. Sin datos brutos no hay forma de saber cuál. Para cualquiera que intente comprender la esfera de Booger, estas cifras deberían servir como punto de referencia. En cambio, son los primeros detalles que se desvían. El nombre del MIT empieza a aparecer en descripciones de YouTube y publicaciones en redes sociales, junto con afirmaciones de que la esfera fue escaneada con equipo avanzado en Cambridge. Circulan historias sobre un físico visitante, una carcasa de triple capa e imágenes tan precisas que podrían detectar defectos más pequeños que un grano de sal. Sin embargo, ninguna de estas afirmaciones está respaldada por un comunicado de prensa, una declaración del laboratorio o siquiera un correo electrónico oficial. La supuesta conexión con el MIT nunca pasa de ser un rumor sin verificar. Nadie del instituto confirma su participación y ningún departamento menciona ningún proyecto relacionado con la esfera. Todas las referencias remiten al mismo pequeño grupo de videos y discusiones en foros. A medida que se difunde la historia, el lenguaje técnico se vuelve más complejo. Algunas versiones afirman que los escaneos revelaron 3 capas metálicas, cada una de apenas unos milímetros de grosor, perfectamente encajadas, sin soldaduras ni uniones. Otras describen huecos entre las capas o una malla de material fibroso de aspecto casi biológico. Los detalles varían según la fuente. El grosor de las capas, el número de nodos y la composición de la aleación varían según la fuente, pero la afirmación principal permanece inalterada. No es algo fácil de fabricar en un garaje. Si la geometría de triple capa es real, requeriría herramientas y conocimientos fuera del alcance de la mayoría de los laboratorios. Otro nombre aparece en varios informes: el Dr. José Luis Velázquez, descrito como un especialista en artefactos con décadas de experiencia. Una cita ampliamente repetida le atribuye la afirmación: "Nunca he visto nada parecido a esta estructura interna". Pero incluso esa observación es difícil de rastrear. No existe ninguna entrevista grabada ni transcripción, solo una frase que se transmite de un resumen a otro. A Velázquez también se le atribuye la dirección de un mapeo tridimensional del interior de la esfera, que supuestamente confirma un anillo de microesferas que rodea un núcleo denso. Sin embargo, como afirma el MIT, no existen datos publicados, ningún informe técnico ni ninguna grabación del proceso de mapeo. La cita se convierte en otro reflejo en un espejo, repetido por blogs y canales, pero nunca anclado en una fuente primaria. Cada nueva afirmación de laboratorio añade otra capa de incertidumbre. Un día se dice que la esfera fue escaneada en una instalación de sincrotrón en México. Al siguiente, se vincula a una clínica de radiología privada. A veces, los escaneos se atribuyen a un equipo de la Universidad de Georgia. Otras veces a un contratista de defensa sin registro público de participación. Ninguna de estas instituciones ha publicado una sola imagen de escaneo con información de identificación, y mucho menos un documento de cadena de custodia. Las imágenes que circulan son siempre las mismas capturas de pantalla, recortadas, comprimidas y desprovistas de metadatos. Este mosaico de historias de laboratorio no verificables construye la escalera de anomalías. Cuanto más prestigiosa es la institución nombrada, menos evidencia concreta aparece. Cada archivo faltante, cada cita sin atribuir, cada detalle técnico cambiante refuerza la sensación de que el verdadero misterio no se limita a la esfera en sí, sino que reside en los vacíos entre las afirmaciones. La historia se divide no solo entre creyentes y escépticos, sino entre lo que existe en los registros y lo que solo existe en línea. En esta etapa, 2 problemas se presentan de forma paralela. El primero es el objeto en sí, una esfera metálica de unos 50 centímetros de diámetro, con una superficie que resiste cualquier explicación sencilla, y un interior que, si los escaneos son precisos, desafía la fabricación convencional. Su forma, peso y composición constituyen la base de todo argumento técnico. El segundo problema reside en las grabaciones e imágenes. Estas incluyen vídeos de la esfera rodando por suelos de baldosas, capturas de pantalla de rayos X y fotogramas filtrados que circulan de un foro a otro. Cada clip e imagen añade una nueva dimensión, moldeando la interpretación que la gente hace de la esfera, cómo se encontró y qué podría ser. Esta distinción es importante. El objeto físico plantea interrogantes sobre la ciencia de los materiales, de qué está hecho, cómo se construyó y si su estructura coincide con algo conocido. Se trata de un problema comprobable, al menos en principio.
Si la esfera se colocara en un laboratorio con archivos de escaneo sin procesar y una cadena de custodia documentada, el debate podría centrarse en las aleaciones y la ingeniería. Las imágenes son diferentes. Los videos se pueden editar. Las capturas de pantalla se pueden alterar. El contexto puede desaparecer con una sola carga. Las grabaciones hacen más que documentar el objeto. Lo remodelan, influyendo en cómo las personas discuten sobre lo que es real. Tratar el objeto y las imágenes como un solo misterio solo profundiza la confusión. Un video dramático puede hacer que un artefacto ordinario parezca extraordinario, mientras que un objeto genuino puede verse eclipsado por imágenes manipuladas. El rastro probatorio de las propiedades físicas de la esfera no es el mismo que el de las imágenes y los videos. Cuando ambos se fusionan, el debate se enreda sin remedio. Si el objeto y el metraje no pueden separarse, ninguna contradicción conduce a nada. La verdadera prueba es si cada uno puede sostenerse por sí solo. ¿Es la esfera notable sin los videos? ¿Se sostienen los videos sin la esfera? Hasta que esa línea esté claramente trazada, la historia se vuelve en círculos, sin llegar a una conclusión única. 5 explicaciones rivales giran ahora en torno a la esfera de Booger, cada una vinculada a una ausencia diferente de evidencia. La primera es la más sencilla. La esfera es un objeto de utilería o de arte fabricado, diseñado para provocar curiosidad. La carcasa sin costuras, los símbolos grabados e incluso los rumores de fibras internas podrían ser obra de un creador altamente cualificado. Sin una cadena de custodia documentada, esta explicación se apoya en gran medida en las lagunas. Si el objeto estaba destinado a ser un espectáculo, la falta de documentación podría ser intencional en lugar de accidental. La segunda teoría argumenta que la esfera es un producto de la ingeniería terrestre ordinaria, malinterpretada por un contexto deficiente. Las capturas de pantalla de rayos X sin datos de respaldo pueden hacer que los componentes fabricados parezcan exóticos. Una carcasa de triple capa o nodos uniformemente espaciados podrían ser el resultado de fundición industrial o mecanizado avanzado, no de diseño no humano. Sin archivos de escaneo sin procesar ni protocolos, no hay forma de saber si estas características son inusuales o comunes. Una tercera explicación se centra en los artefactos de imagen. En el escaneo médico e industrial pueden surgir patrones inusuales debido a configuraciones incorrectas o cortes superpuestos. Los nodos y fibras aparentes podrían ser artefactos del proceso de imagen, en lugar de estructuras reales. Dado que nadie ajeno a los manipuladores originales ha visto los registros de calibración ni los datos sin procesar, no se puede descartar la posibilidad de error. Otra teoría se centra en la viralidad misma. El objeto y su historia podrían estar optimizados para atraer la atención. Un artefacto ambiguo invita a la especulación, y las capturas de pantalla recompensan el compartir en lugar del escrutinio. La falta de registros, la alteración de los detalles y las cámaras de resonancia en las redes sociales alimentan el ciclo. El caso se centra menos en establecer la verdad y más en lo que se propaga más rápido. La última teoría es la más dramática. La esfera podría ser genuinamente anómala, algo fuera del alcance de la ciencia conocida. Esta perspectiva apunta a la carcasa sin fisuras, la geometría interna inexplicable y las similitudes con otros orbes reportados. Incluso en este caso, el requisito permanece inalterado. Los datos brutos, los registros de custodia y la replicación independiente son esenciales. Sin ellos, las afirmaciones extraordinarias se basan en los mismos cimientos que las mundanas. Todas son narrativas construidas sobre lo que no se puede examinar directamente. Lo que suceda a continuación depende de respuestas que aún no han surgido. Si la esfera es un engaño o un proyecto artístico, la lección es sencilla. Un solo objeto, combinado con un lenguaje técnico selectivo, puede captar la atención mundial. La falta de documentación, sin rastro de custodia, sin escaneo sin procesar, sin registros de laboratorio, se convierte en el motor de la historia. Si se trata de ingeniería terrestre, el caso pone de relieve la facilidad con la que la fabricación ordinaria puede replantearse como no humana una vez que se elimina el contexto. Las mismas capturas de pantalla que alimentan la especulación pueden ser simplemente imágenes malinterpretadas de objetos industriales o médicos rutinarios. Si la verdadera anomalía reside en el propio metraje, si los vídeos fueron manipulados o alterados, entonces la historia se convierte en un caso práctico de cómo se premia la ambigüedad y cómo los misterios virales prosperan ante la ausencia de pruebas. Y si la esfera es realmente anómala, el camino a seguir sigue siendo el mismo. Publicar el historial de custodia, los datos sin procesar del escaneo y permitir que laboratorios independientes repitan el análisis. Un puñado de preguntas sin resolver determinan si la esfera de Booger es simplemente una historia o un evento científico legítimo. ¿Dónde está el objeto ahora y quién lo controla? ¿Existe una cadena de custodia documentada y accesible para inspección? ¿Dónde están los escaneos sin procesar, los conjuntos de datos, las especificaciones de la máquina y los registros de calibración?
¿Por qué las afirmaciones principales cambian constantemente? ¿El número de nodos, el peso e incluso las descripciones básicas? ¿Algún laboratorio independiente ha examinado la esfera y publicado sus métodos y resultados? ¿Y si el movimiento mostrado en los videos es genuino? ¿Cuál es la explicación física más simple que no se base en suposiciones extraordinarias? Hasta que estas preguntas se respondan oficialmente, la esfera de Booger permanece suspendida entre posibilidades. Cada detalle faltante no es solo una laguna, es la razón por la que el debate continúa. Actualmente, un solo objeto se encuentra en el centro de un misterio público, pero aún no existe un escaneo en bruto, un registro de custodia ni una prueba independiente disponible para su escrutinio. En una época en la que las narrativas virales se propagan más rápido que los hechos verificados, los datos faltantes se convierten en la historia misma. Hasta que la evidencia sea abierta y reproducible, toda explicación sigue siendo un eco. A veces, la señal más fuerte es lo que falta.